Muy buenas a todos, reciban como siempre un especial saludo y el día de hoy vamos a hacer una cuestión que es difícil de comprender, pero lo vamos a explicar de una forma bastante sencilla. Esperamos que todos ustedes comprendan el chequeo de columna fuerte, viga débil, pero con fórmulas. Lo vamos a hacer a partir de los momentos nominales en vigas, el diagrama de interacción de columnas, vamos a hacer un pequeño esquema de esa sumatoria de momentos en vigas y columnas y vamos a hablar de también el bloque de Whitney, cómo se están concentrando las tensiones a nivel de sección cuando se produce concretamente el agotamiento del hormigón y entran en cedencia los aceros, que es cuando se produce el tema de la falla balanceada con el que se construye el diagrama de interacción. Vamos a hablar poco a poco de estos conceptos y vamos primeramente al programa para hacer un chequeo. Fíjense, cuando nosotros estamos haciendo una estructura y le sometemos a sismo, esta estructura presenta deformaciones. Esas deformaciones se observan en los determinados modos de vibración. Podemos observar cómo las vigas tienen un momento flector alrededor del nudo dependiendo hacia qué lado está empujado el sismo. Es decir, si el sismo está empujando en un sentido, lo vamos a tener en un lado y en otro. Voy a hacer la siguiente aclaración. Cuando nosotros tenemos el sismo que está empujando de izquierda a derecha, se pueden presentar tracciones en lo que es el armado superior de la viga y tracciones en lo que es el armado inferior de la viga. Como podemos observar en la parte de aquí, en esta parte superior, podemos ver que el armado superior de esta viga y el armado inferior de esta viga se calculan correlativamente, es decir, vamos a hacer un cálculo dependiendo del armado colocado en la viga superior, la viga 2, y el armado colocado en la viga 1. Esto lo observamos también cuando hacemos el cálculo con CIPECAT. Nosotros tenemos un armado colocado en la parte superior, en este caso tenemos 4 phi de 12, y en la parte inferior tenemos 3 phi de 12, por lo tanto tenemos menos armado en esta parte inferior que en la parte superior. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros apliquemos estas fórmulas que tenemos aquí para los momentos nominales en vigas, vamos a tener una diferenciación en cuanto a la cantidad de acero o área colocada, sección de área colocada en la parte superior e inferior. Por lo tanto, los momentos nominales van a variar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos el mismo armado, tanto arriba como abajo? Pues que los momentos nominales son iguales. Cuando hacemos la sumatoria de esos dos momentos, bueno, pues que sepamos que ese valor va a ser igual. Comenzamos con la explicación. Vamos al programa y vamos a ver concretamente en resultados este artículo, pero este artículo lo vamos a ver entendiendo desde aquí en pilares pantallas, que es un artículo que nos sale cuando nosotros calculamos. Pero lo ideal de este video es que comprendamos qué es lo que sucede a nivel interno con las formulaciones que están formando parte de ese artículo del ACI. Es por ello que voy a hacer una comprobación de un conjunto de columnas y voy a ir directamente a ese artículo. Vamos a este artículo que no cumple, en este caso es del ACI 3.18.11, que sepamos que ya estamos trabajando en CIPE con la versión 2014, lo que pasa que esto es de un proyecto anterior a cuando salió la versión 2020 de CIPE. Que sepamos que tenemos este artículo y este artículo nos presenta la siguiente ecuación, que la sumatoria de momentos nominales en columnas tiene que ser mayor o igual a la sumatoria de momentos nominales en vigas, pero multiplicado por un valor de 1.20, es decir, un 20% más de la sumatoria de momentos nominales en columnas. Vamos parte por parte, porque la parte de las vigas es muy sencilla de obtener. La parte de las vigas para esta formulación es relativamente sencilla de obtener. Incluso el programa nos indica el sismo en X y el sismo en Y, esta sumatoria de momentos, es decir, en cuánto estamos en cada uno de estos valores. Aquí, por ejemplo, tenemos concretamente en columnas estos valores, que sería 5.45 y 5.45 es el mismo valor, ¿de acuerdo? Para sismo en X, y para sismo en Y tenemos otro valor, 8.31, 8.31, y aquí para vigas tenemos 8.71, 8.71. Simplemente que sepamos que eso es la sumatoria de momentos, ¿de acuerdo?, en esas vigas y columnas. Ahora lo que vamos a hacer es comprenderlo a nivel matemático, de fórmula. Esos momentos nominales se obtienen si nosotros aplicamos la siguiente ecuación, que es concretamente A es igual a Fy, que es el factor de fluencia del acero, multiplicado por el área de acero colocado en la parte superior de la viga, medido en centímetros al cuadrado, por supuesto, porque es una área, no deja de ser una área, y tenemos dividido por 0.85 por Fc', que es la resistencia del hormigón, multiplicado por B1, que es el ancho de esa viga. Bien, aquí podemos observar un poco esta formulación a nivel esquemática. Realmente es como el bloque de Whitney, es una cuestión así para que entendamos. Bien, y de esa manera obtenemos el momento
último de la viga o que es capaz de resistir. ¿De acuerdo? Cuando tenemos ese momento último, se suma a lo que obtenemos de forma paralela y totalmente igual de la parte izquierda. Es decir, se hace el mismo procedimiento y estos dos momentos nominales lo que se hacen es sumarse. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer aquí que esto es una sumatoria de momentos nominales. Es decir, que nosotros sumamos el valor obtenido en esta ecuación, vamos a hacerlo así, en esta ecuación, sumado al valor obtenido en esta ecuación, que tiene que ser un valor en toneladas fuerza por metro, es decir, el valor de momento de toda la vida, y lo que vamos a hacer es comparar la sumatoria de estos dos valores, una suma nada más, compararlo a lo que tenemos aquí dependiendo del axial que tengamos. Es decir, fíjense lo que tenemos aquí para chequear. Nosotros tenemos una carga axial que baja del piso superior con 90 toneladas fuerzas. Y tenemos aquí en el piso inferior, concretamente justo debajo de la losa que tenemos aquí, 70 toneladas fuerza. Nosotros cuando ya tenemos construido ese diagrama de interacción de la columna, porque esto que tenemos aquí concretamente es el diagrama de interacción, le voy a dejar aquí el nombre, de las columnas, ya podemos entrar en esta tabla los valores que tenemos aquí, es decir, para el caso de 90 y 70. Lo que haríamos es buscar el valor en la carga axial que tenemos aquí de P, del valor de 90 y de 70, y haríamos lo siguiente. Imagínense que cae por aquí, por esta zona, el valor de 90, pues vamos a suponer que cae por esta zona el valor de 90, y por una zona por aquí el valor de 70. Vamos a hacerlo aquí y lo subimos para que entendamos lo que está pasando aquí. Muy bien, lo que hacemos es trazamos una línea, imagínense que el valor de 90 queda por ahí más o menos, justamente en el tope, es decir, donde se produce la diferenciación de la falla controlada por compresión del hormigón versus la falla controlada por tracción del acero, que se divide justamente por ahí, por la mitad más o menos. La parte que quedaría por encima del gráfico, estaríamos hablando de una falla controlada por compresión de hormigón, y la parte que queda por la parte inferior del gráfico son fallas controladas por tracción de acero. Pero bien, eso solamente es un dato anecdótico. Lo que vamos a hacer ahora es únicamente obtener el momento de cada columna por ese cruce que se produce en el diagrama de interacción momento-carga axial. Y sin ir más lejos, nos vamos al programa de CIPE y aquí mismo podemos obtener concretamente esos diagramas de interacción. ¿De acuerdo? Para una determinada combinación de cargas, nosotros tenemos ese diagrama de interacción que ha sido construido para controlar la falla balanceada que se produce concretamente acorde a este esquema que tenemos aquí. Es decir, que este esquema que tenemos aquí previamente ha sido construido entendiendo que se produce una falla controlada por compresión en el hormigón, es decir, cuando el hormigón alcanza el agotamiento por compresión, justamente cuando se está produciendo la entrada e influencia de las barras de acero que tenemos colocadas en la parte inferior. Es decir, que cuando se produce esa falla al mismo tiempo, eso recibe el nombre de falla balanceada. Y es por eso que construimos este diagrama para controlar concretamente esa falla balanceada y estar siempre dentro de estos valores, para que las combinaciones de carga siempre estemos dentro de estos valores, y si estamos fuera significa que esa columna no está dimensionada para las cargas o relación de cargas axiales y momentos determinadas por esa combinación de cargas que tenemos aquí. Significaría que estaríamos fuera de la capacidad de resistir por flexo-compresión de esa columna, y los artículos a flexo-compresión de las columnas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Nosotros podríamos buscar los artículos a flexo-compresión, ¿de acuerdo? Que estarían por aquí, los tendrían que buscar, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de unas comprobaciones que son también por flexo-compresión, pero les animo a que lo busquen, simplemente son artículos por flexo-compresión. Estaríamos fuera si estamos fuera de ese gráfico, de este esquema que estoy mostrando aquí. Bien, volviendo a la explicación de columna fuerte, viga débil, lo que tenemos que hacer ahora es obtener de estas cargas que bajan de la estructura 90 y 70 el cruce con este diagrama de interacción. Cuando tenemos ese cruce con el diagrama de interacción, aquí aparecerá un valor. Vamos a suponer que aparece un valor de 40 toneladas fuerza por metro, ¿de acuerdo? Y en este lado aquí aparece un valor de 50 toneladas fuerza por metro. ¿Qué significa esto? Que ya tenemos concretamente el valor del momento en la parte superior, que sería
concretamente 50, supongamos que aquí son 50 y aquí son 40, ¿de acuerdo? No importa. Lo que tenemos que entender es que tenemos que hacer una sumatoria de estos dos valores, de 50 y 40, siendo el valor total de 90 toneladas fuerza por metro. Esto simplemente es una explicación teórica. Ya tenemos el valor de la sumatoria de momentos en columnas, cuando hemos hecho este cruce con ese diagrama de interacción acorde a las cargas axiales que bajan. Perfecto, ya tenemos ese valor y lo que hacemos ahora es compararlo con la sumatoria de momentos nominales en vigas, que esto no va a variar nunca porque el bloque de Whitney para lo que son las vigas pues se mantiene de una manera constante, pero lo que son columnas sí que es un poquito más complicado porque tenemos ese diagrama de interacción. Perfecto, si hemos entendido esta explicación hemos avanzado mucho en lo que es el concepto de columna fuerte, viga débil, y este chequeo de columna fuerte, viga débil, por ejemplo para la estructura que voy a mostrar a continuación, no es un chequeo que sería de obligado cumplimiento porque es una cuestión de una vivienda que no va a entrar dentro del rango plástico, lo que es esta unión, es decir, la vivienda se va a mantener en el rango elástico y no va a necesitar de este artículo para la entrega y la aprobación de proyecto en la entidad de aprobación de proyectos porque la edificación no tiene suficiente masa para empujar el edificio cuando se produzca el sismo y de esa manera entrar de manera controlada en el rango inelástico. Esto no se va a producir por las características de la edificación, por el número de pisos que tiene y por ello este artículo podría ignorarse incluso para esta edificación concretamente. Ya cuando tengamos edificaciones de 3, 4, 5, 6 pisos en adelante, ese chequeo ya es obligatorio cumplirlo. Bien, muchas gracias por la atención y nos vemos en los siguientes videos.